Bienvenidos, historiadores antiguos. Esta noche te invito a cruzar un umbral. No el umbral de una puerta común, sino el umbral entre lo que sabemos y lo que sospechamos, entre la historia que nos enseñaron y la historia que podría haber sido, entre las certezas cómodas de los libros de texto y las preguntas incómodas que surgen cuando miramos más de cerca. Hay descubrimientos que no deberían existir, artefactos que desafían las cronologías aceptadas, estructuras que aparecen donde ninguna civilización conocida debería haberlas construido, objetos que sugieren conocimientos que supuestamente no existían en las épocas en que fueron creados. Esta noche exploraremos 7 de estos enigmas, 7 descubrimientos que han dejado perplejos a arqueólogos, historiadores y científicos. 7 misterios que, dependiendo de cómo los interpretes, podrían ser anomalías sin importancia, errores de datación o piezas de un rompecabezas mucho más grande. Uno que sugiere que la historia humana es más antigua, más compleja y más maravillosa de lo que nos han contado. Un códice prohibido que alguien quiso silenciar para siempre. Una ciudad sumergida bajo las aguas del Pacífico japonés. Estructuras imposibles bajo el hielo de Groenlandia. Una estatua maya que, según los relatos, brillaba en la oscuridad. Un esqueleto diminuto que no parece completamente humano. Esferas de piedra de perfección geométrica inexplicable. Y un templo dedicado a la luna en las alturas de los Andes. Antes de comenzar, si este tipo de contenido resuena contigo, si encuentras fascinación en explorar los límites de lo conocido, te invito humildemente a dejar un me gusta y a suscribirte al canal. Pero solo si realmente disfrutas esto, solo si sientes que estas historias merecen ser contadas, y si tienes teorías propias, conocimientos que aportar o simplemente preguntas que hacer, déjalas en los comentarios. Esta comunidad de mentes curiosas es lo que hace posible estos viajes. Ahora, atenúa las luces. Encuentra esa posición cómoda donde tu cuerpo puede relajarse completamente. Deja que las preocupaciones del día se disuelvan como niebla al amanecer. El mundo exterior puede esperar. Esta noche solo existes tú, esta voz y los misterios que esperan ser explorados. Mientras te acomodas, considera estas preguntas. ¿Qué pasaría si hubiera conocimientos antiguos que fueron deliberadamente ocultados o destruidos? ¿Y si civilizaciones sofisticadas existieron en épocas que consideramos prehistóricas? ¿Qué secretos yacen bajo los océanos, bajo el hielo, bajo las selvas que han reclamado ciudades enteras? ¿Por qué hay objetos que no encajan en ninguna categoría conocida? ¿Por qué hay estructuras en lugares donde, según la historia oficial, no debería haber nada? ¿Y por qué, cada vez que alguien encuentra algo que desafía la narrativa aceptada, hay tanta resistencia a investigarlo? Quizás todas estas anomalías tienen explicaciones mundanas que simplemente no hemos encontrado todavía. O quizás hay capítulos de la historia humana que han sido arrancados del libro. Esta noche no te daré respuestas definitivas. No las tengo. Nadie las tiene con certeza. Pero te ofreceré las preguntas. Te mostraré la evidencia y te dejaré formar tus propias conclusiones. Respira profundamente. Deja que tus párpados se vuelvan pesados si lo desean. Felicidades, acabas de despertar en un mundo donde los misterios esperan en cada sombra, donde cada certeza tiene grietas, donde la historia oficial es solo una versión de muchas posibles. Bienvenido al umbral de lo inexplicable. Comencemos. Hay libros que fueron escritos para ser leídos y hay libros que fueron escritos para ser ocultados. Esta reflexión
atribuida al erudito bizantino Miguel Pselo en el siglo XI, resuena con una verdad incómoda. A lo largo de la historia, el conocimiento ha sido tan temido como venerado. Imagina una biblioteca subterránea, no las bibliotecas luminosas de las universidades modernas, con sus ventanales y sus sistemas de catalogación digital. Imagina una cámara excavada en la roca viva, accesible solo a través de pasadizos estrechos que descienden en espiral hacia las entrañas de la tierra. El aire es frío y seco, perfecto para preservar pergaminos y papiros. La oscuridad es absoluta hasta que enciendes una antorcha, y entonces las sombras danzan sobre estantes de piedra cargados de manuscritos que no han visto la luz del sol en siglos. Bibliotecas así existieron, y algunas, según ciertos investigadores, todavía existen. El descubrimiento más famoso de textos ocultos ocurrió en diciembre de 1945, cerca de la ciudad de Nag Hammadi, en el Alto Egipto. Un campesino llamado Muhammad Ali al-Zaman estaba cavando en busca de fertilizante natural cuando su azada golpeó una vasija de arcilla sellada. Dentro encontró 13 códices de papiro encuadernados en cuero, conteniendo 52 textos que la iglesia cristiana primitiva había intentado erradicar. Los evangelios gnósticos, el evangelio de Tomás, con sus dichos secretos de Jesús, el evangelio de Felipe, con sus referencias a María Magdalena, que escandalizarían siglos después, el Apocalipsis de Adán, con su cosmología radicalmente diferente de la ortodoxia cristiana. Estos textos habían sido declarados heréticos en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Se ordenó su destrucción. Los obispos quemaron bibliotecas enteras. Los monjes borraron pergaminos para reutilizarlos, creando palimpsestos donde las palabras prohibidas quedaban como fantasmas bajo las oraciones aprobadas. Pero alguien en Nag Hammadi desobedeció. Alguien tomó estos textos prohibidos, los selló en una vasija y los enterró en el desierto, donde esperaron más de 1600 años a ser redescubiertos. ¿Cuántas otras bibliotecas ocultas existen? El historiador romano Ammiano Marcelino, escribiendo en el siglo IV, menciona cámaras subterráneas bajo los templos de Egipto, donde los sacerdotes guardaban los conocimientos de eras anteriores al diluvio. Durante siglos, esto fue considerado exageración o fantasía. Pero en 1950, arqueólogos descubrieron una red de túneles bajo el templo de Dendera que contenía inscripciones no catalogadas. En 1992, se encontró una cámara sellada bajo la Esfinge de Giza, aunque su contenido nunca ha sido revelado públicamente. En 2015, escaneos de radar detectaron cavidades bajo la biblioteca de Celso en Éfeso, Turquía, que podrían ser cámaras de almacenamiento no exploradas. Y luego están los rumores. Rumores de códices encontrados en monasterios del monte Athos en Grecia, donde los monjes ortodoxos han guardado manuscritos durante más de 1000 años y donde el acceso a los archivos más antiguos está estrictamente restringido. Rumores de textos descubiertos en las cuevas de Qumran, junto con los rollos del Mar Muerto, pero que nunca fueron incluidos en las publicaciones oficiales. Rumores de una biblioteca subterránea bajo el Vaticano que contiene textos que contradirían doctrinas fundamentales del cristianismo. Debemos ser claros, estos son rumores, no hechos verificados. No hay evidencia concluyente de códices prohibidos ocultos en bibliotecas secretas. Pero la historia de Nag Hammadi demuestra que tales ocultamientos ocurrieron. Y si ocurrieron una vez, ¿por qué no podrían haber ocurrido otras veces?
El libro de Enoc, mencionado en la Biblia pero excluido del canon oficial, describe conocimientos astronómicos avanzados supuestamente transmitidos por ángeles caídos. Durante siglos, se creyó perdido hasta que copias fueron encontradas en Etiopía en el siglo XVIII. El Evangelio de Judas, que presenta al traidor de Jesús como su discípulo más fiel, cumpliendo un papel necesario en el plan divino, fue descubierto en Egipto en los años 70, pero no fue publicado hasta 2006. ¿Qué otros textos esperan ser descubiertos? ¿Y qué textos han sido descubiertos pero nunca revelados? El erudito medieval Roger Bacon escribió en el siglo XIII sobre libros de los antiguos que contienen secretos de la naturaleza que los hombres de nuestra era no están preparados para conocer. ¿Hablaba metafóricamente o tenía conocimiento de textos específicos que habían sido ocultados? Mientras te relajas, puedes imaginar esas bibliotecas subterráneas, frías y silenciosas, donde códices de pergamino esperan en la oscuridad, palabras escritas hace milenios por manos que buscaban preservar conocimientos para generaciones futuras. Conocimientos que quizás algún día saldrán a la luz, o quizás permanecerán ocultos para siempre. Algunos secretos, después de todo, fueron enterrados por una razón. Y ahora, dejemos las bibliotecas subterráneas y descendamos más profundo aún, bajo las aguas del Pacífico, donde estructuras de piedra esperan en el silencio del océano. Antes del diluvio, existían tierras que hoy yacen bajo las aguas. Esta afirmación aparece en tradiciones de todo el mundo. El Génesis hebreo, el mito de Atlántida de Platón, el Popol Vuh maya, el Matsya Purana hindú. Casi todas las culturas antiguas hablan de un tiempo antes del diluvio, cuando existían tierras y civilizaciones que fueron tragadas por las aguas. Durante siglos, los académicos trataron estos relatos como mitos, como metáforas, como fantasías de pueblos primitivos. Y entonces, en 1986, un buceador japonés llamado Kihachiro Aratake cambió todo. Imagina que estás buceando en las aguas cristalinas cerca de Yonaguni, la isla más occidental del archipiélago japonés, apenas a 111 kilómetros de la costa de Taiwán. El agua es cálida, de un azul profundo que se oscurece a medida que desciendes. Peces tropicales nadan a tu alrededor. El fondo arenoso se acerca, y entonces lo ves, emergiendo de la arena y las algas, una estructura masiva de piedra, terrazas escalonadas que descienden hacia las profundidades, ángulos rectos que parecen demasiado precisos para ser naturales, lo que parece ser una escalera, con peldaños uniformes, plataformas horizontales que se extienden como pisos de un edificio sumergido. El monumento de Yonaguni. Desde su descubrimiento, esta formación ha dividido a la comunidad científica. El geólogo marino Masaaki Kimura, de la Universidad de Ryukyu, ha estudiado el sitio durante décadas. Según Kimura, las estructuras muestran evidencia clara de trabajo humano, marcas de herramientas, ángulos que no ocurren naturalmente en la geología local, y lo que él interpreta como caminos, canales de drenaje y posibles inscripciones. Kimura propone que el monumento fue construido cuando el área estaba sobre el nivel del mar, hace aproximadamente 10.000 años, durante la última edad de hielo, cuando los niveles oceánicos eran significativamente más bajos. 10.000 años. Eso sería contemporáneo con el final del Pleistoceno, miles de años antes de las pirámides de Egipto, miles de años antes de Stonehenge, miles de años antes de cualquier civilización conocida capaz de construcción monumental. Pero no todos están de acuerdo. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston,
Conocido por sus teorías controvertidas sobre la antigüedad de la Esfinge de Giza, visitó Yonaguni y concluyó que las formaciones son probablemente naturales, resultado de la fractura de la roca a lo largo de planos geológicos. La arenisca de la región tiende a fracturarse en ángulos rectos, creando formas que parecen artificiales, pero que son producto de procesos geológicos. ¿Quién tiene razón? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Las estructuras de Yonaguni no han sido estudiadas con el rigor que merecerían. No se han realizado excavaciones submarinas sistemáticas. No se han tomado muestras para datación. El sitio permanece en un limbo científico, demasiado controvertido para que los académicos convencionales lo tomen en serio, demasiado intrigante para ser ignorado completamente. Pero hay detalles que merecen consideración. Cerca del monumento principal, los buceadores han encontrado lo que parece ser una cabeza de piedra tallada, con rasgos faciales reconocibles. Han encontrado lo que podrían ser pilares caídos. Han encontrado una formación que Kimura llama el estadio, un área semicircular con gradas escalonadas que recuerda a un anfiteatro. ¿Coincidencias geológicas o evidencia de una civilización perdida? Las tradiciones japonesas hablan de Nirai Kanai, una tierra mítica bajo el mar de donde vinieron los ancestros del pueblo de Okinawa. El Kojiki, la crónica más antigua de Japón compilada en el año 712, menciona islas que existieron en tiempos antiguos y que fueron tragadas por el océano. ¿Son estas leyendas recuerdos distorsionados de eventos reales? Hay paralelos intrigantes en otras partes del mundo. En el Golfo de Kambat, frente a la costa de Gujarat en India, sonar de barrido lateral ha detectado lo que parecen ser estructuras sumergidas a profundidades de hasta 40 metros. Muestras del fondo marino han sido datadas en aproximadamente 9.500 años. En el Mar Negro, el explorador Robert Ballard, famoso por descubrir el Titanic, encontró evidencia de asentamientos humanos sumergidos a lo largo de la costa turca, inundados cuando el Mediterráneo rompió a través del Bósforo hace aproximadamente 7.000 años. Frente a las costas de Cuba, en 2001, una empresa de exploración detectó formaciones geométricas a más de 600 metros de profundidad, que algunos interpretaron como pirámides sumergidas, aunque la profundidad hace casi imposible la investigación. El nivel del mar ha fluctuado dramáticamente a lo largo de la historia de la Tierra. Durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años, los niveles eran hasta 120 metros más bajos que hoy. Vastas áreas de plataforma continental que hoy están sumergidas eran tierra firme. Si existieron civilizaciones en esas tierras, sus restos estarían bajo el agua. Y si los mitos del diluvio no son fantasías, sino recuerdos de la inundación real que ocurrió cuando los glaciares se derritieron y los océanos subieron, no hay evidencia concluyente de civilizaciones antediluvianas, pero la ausencia de evidencia, cuando esa evidencia estaría bajo cientos de metros de agua, no es evidencia de ausencia. Mientras te relajas, puedes imaginar las estructuras de Yonaguni en su gloria original, si es que alguna vez fueron construidas por manos humanas. Templos o palacios elevándose sobre una costa que hoy está sumergida. Sacerdotes realizando rituales en terrazas que ahora solo conocen los peces y las corrientes. Una civilización que el océano reclamó, esperando, en el silencio de las profundidades, a ser redescubierta. Y ahora, ascendamos desde las aguas cálidas del Pacífico hacia el frío extremo del norte, donde el hielo guarda sus propios secretos. Bajo el hielo eterno descansan los huesos de mundos olvidados.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, un territorio donde el hielo cubre más de 1.800.000 kilómetros cuadrados, alcanzando espesores de más de 3 kilómetros en algunas zonas. Un lugar donde el frío es tan intenso que preserva todo lo que toca, congelándolo en el tiempo como un museo natural de eras pasadas. Los vikingos la llamaron Groenland, Tierra Verde, cuando Eric el Rojo estableció colonias allí alrededor del año 985. Los historiadores han debatido durante siglos si el nombre era propaganda para atraer colonos o si Groenlandia era realmente más verde en aquella época, durante el llamado período cálido medieval. Pero hay evidencia de que Groenlandia fue mucho más verde en tiempos más remotos. Núcleos de hielo extraídos por científicos del proyecto GISP-2 han revelado que hace aproximadamente 130.000 años, durante el último período interglacial, gran parte de Groenlandia estaba libre de hielo. Bosques de coníferas crecían donde hoy solo hay hielo. Insectos y plantas prosperaban en un clima templado. Y en 2016, algo inesperado apareció en los datos. El proyecto IceBridge de la NASA, que utiliza aviones equipados con radar de penetración para mapear el terreno bajo el hielo de Groenlandia, detectó anomalías que no podían ser explicadas por la geología conocida. Estructuras geométricas, formas rectangulares y lineales bajo más de 1 kilómetro de hielo, en patrones que algunos investigadores consideraron demasiado regulares para ser naturales. La NASA no hizo declaraciones oficiales sobre estas anomalías. Los datos fueron publicados como parte de estudios más amplios sobre el flujo de glaciares y el cambio climático. Pero investigadores independientes que analizaron las imágenes notaron algo peculiar. En una región del noroeste de Groenlandia, las anomalías formaban lo que parecía ser una cuadrícula, con líneas perpendiculares que se extendían por varios kilómetros. En otra zona, había una formación circular de aproximadamente 300 metros de diámetro, con lo que podrían ser estructuras radiantes desde el centro. ¿Qué son estas anomalías? La explicación más probable, según los geólogos, es que son formaciones naturales. Lechos de roca fracturados a lo largo de líneas de falla, depósitos de sedimentos que crean patrones regulares, o artefactos del propio proceso de radar. Pero hay quienes proponen alternativas más especulativas. ¿Y si estas anomalías son los restos de asentamientos humanos de una era anterior a la glaciación actual? El hielo de Groenlandia comenzó a formarse hace aproximadamente 2.500.000 años, al inicio del Pleistoceno. Pero hubo periodos interglaciares, como el de hace 130.000 años, cuando el hielo se retiró significativamente. Los humanos modernos, Homo sapiens, existen desde hace aproximadamente 300.000 años. Teóricamente, podrían haber habitado una Groenlandia libre de hielo durante los periodos más cálidos. No hay evidencia arqueológica de presencia humana en Groenlandia antes de los pueblos paleoesquimales, que llegaron hace aproximadamente 4.500 años. Pero si hubiera habido asentamientos anteriores, estarían enterrados bajo kilómetros de hielo, prácticamente inaccesibles con la tecnología actual. Las tradiciones inuit hablan de los Tunit, un pueblo que habitaba el Ártico antes de la llegada de los ancestros de los Inuit. Los Tunit eran descritos como gigantes, extraordinariamente fuertes, capaces de hazañas físicas imposibles para los humanos normales. Eventualmente, según las leyendas, los Tunit desaparecieron, ya sea exterminados por los recién llegados o retirándose a regiones remotas. Los arqueólogos identifican a los Tunit con la cultura Dorset,
que existió en el Ártico canadiense y groenlandés desde aproximadamente el año 500 a.C. hasta alrededor del año 1500 después de Cristo. Pero las leyendas inuit insisten en que los Tuniit eran diferentes, más antiguos, más misteriosos. ¿Podrían las leyendas de los Tuniit ser recuerdos de encuentros con una población aún más antigua? Hay un paralelo intrigante en la Antártida. El mapa de Piri Reis, dibujado en 1513 por el almirante otomano del mismo nombre, muestra lo que algunos interpretan como la costa de la Antártida sin hielo. Durante siglos, esto fue considerado un error o una fantasía. Pero cuando se comparó el mapa con estudios sísmicos modernos de la costa antártica bajo el hielo, algunos investigadores notaron similitudes inquietantes. ¿Cómo podría un cartógrafo del siglo XVI conocer la forma de una costa que ha estado cubierta de hielo durante millones de años? Piri Reis afirmó que basó su mapa en fuentes más antiguas, incluyendo mapas de la era de Alejandro Magno. ¿Existieron mapas de una Antártida sin hielo, transmitidos desde una civilización anterior que hemos olvidado? Debemos ser claros. Estas son especulaciones, no hechos establecidos. No hay evidencia concluyente de civilizaciones bajo el hielo de Groenlandia o la Antártida. Las anomalías detectadas por radar tienen explicaciones geológicas plausibles. Pero el hielo es un preservador extraordinario. Si hubiera algo bajo él, permanecería congelado, intacto, esperando. Y con el cambio climático derritiendo los glaciares a un ritmo sin precedentes, ¿quién sabe qué podría emerger en las próximas décadas? Mientras te relajas, puedes imaginar esas estructuras bajo el hielo, si es que existen. Edificios de piedra congelados en el tiempo, preservados perfectamente durante milenios. Calles donde alguna vez caminaron personas cuyos nombres se han perdido. Una civilización que el hielo sepultó y que el hielo podría algún día revelar. Secretos congelados en el tiempo, esperando el deshielo. Y ahora dejemos el frío del norte y viajemos hacia el calor de la selva mesoamericana, donde los mayas guardaban misterios que todavía no comprendemos. Los dioses trajeron la luz del cielo y la encerraron en piedra. Estas palabras fueron registradas por el fraile Diego de Landa en su Relación de las Cosas de Yucatán, escrita en 1566. De Landa es una figura contradictoria en la historia. Por un lado, destruyó sistemáticamente códices mayas, quemando bibliotecas enteras de conocimiento indígena. Por otro lado, preservó descripciones detalladas de la cultura maya que de otro modo se habrían perdido. Entre sus descripciones hay referencias a objetos sagrados en los templos mayas que brillaban con luz propia en la oscuridad de los santuarios. Durante siglos, los historiadores interpretaron estas descripciones como metáforas religiosas, como exageraciones de un fraile impresionado por el arte indígena, o como referencias a objetos recubiertos de materiales reflectantes que brillaban cuando la luz de las antorchas los iluminaba. Pero hay relatos que sugieren algo más. Imagina un templo maya en las profundidades de la selva de Chiapas. Las pirámides escalonadas se elevan sobre el dosel verde, cubiertas de relieves que representan dioses, reyes y rituales. El aire es húmedo, pesado con el aroma de vegetación y copal quemado. Entras en el santuario interior, donde la luz del sol no penetra, donde la oscuridad es absoluta. Y en esa oscuridad algo brilla, no con el brillo de una llama, no con el reflejo de una superficie pulida, con una luminosidad tenue pero constante, como si la piedra misma estuviera viva con luz interior. ¿Es esto posible? La luminiscencia es un fenómeno real.
Ciertos minerales, cuando son expuestos a luz ultravioleta, emiten un resplandor visible. Otros materiales exhiben fosforescencia, absorbiendo luz y liberándola lentamente durante horas. Algunos organismos vivos, como las luciérnagas y ciertos hongos, producen bioluminiscencia. ¿Conocían los mayas alguna forma de crear objetos luminiscentes? En 2012, arqueólogos trabajando en el sitio de Tacalica-Baash, en Guatemala, descubrieron una estatuilla de jade en una tumba real. Cuando la examinaron en condiciones de oscuridad, notaron algo inusual. La estatuilla emitía un leve resplandor verdoso. Análisis posteriores revelaron que el jade contenía trazas de uranio y otros elementos radiactivos que causaban fluorescencia. La estatuilla no era radiactiva en niveles peligrosos, pero sí lo suficiente para crear un efecto luminoso visible en la oscuridad completa. ¿Fue esto intencional? Seleccionaban los artesanos mayas jade con propiedades luminiscentes específicamente para crear objetos sagrados que brillaran con luz divina. No hay evidencia concluyente, pero la posibilidad es fascinante. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas quichés, describe objetos de poder que emitían luz. Los héroes gemelos, Hunahpu e Ixbalanque, portan piedras brillantes en su descenso al inframundo de Xibalbá. El dios Tohil entrega fuego a los pueblos, pero también luz que no quema, una luminosidad diferente de las llamas ordinarias. ¿Son estas descripciones puramente mitológicas? ¿O codifican conocimientos sobre materiales luminiscentes que los mayas habían descubierto? Hay paralelos en otras culturas. Las leyendas egipcias hablan de lámparas que ardían eternamente en las tumbas de los faraones. Cuando los árabes entraron en las pirámides en el siglo IX, supuestamente encontraron cámaras iluminadas por luces que no tenían fuente visible de combustible. Los escépticos han descartado estos relatos como fantasía, pero algunos investigadores proponen que podrían referirse a alguna forma de luminiscencia química o mineral. En la India, textos sánscritos describen las mani, gemas que brillaban con luz propia y que eran usadas para iluminar palacios y templos. El Mahabharata menciona ciudades iluminadas por piedras que capturaban la luz del sol y la liberaban durante la noche. ¿Existió un conocimiento antiguo sobre materiales luminiscentes que se ha perdido? O quizás nunca existió, y estos relatos son simplemente mitos, metáforas o exageraciones de observadores impresionados por efectos ópticos que no comprendían. Debemos mantener el equilibrio entre la apertura mental y el escepticismo saludable. No hay estatuas mayas luminiscentes en ningún museo del mundo. No hay evidencia física verificable de tecnología de iluminación antigua más allá de lámparas de aceite y antorchas. Los relatos de objetos brillantes podrían explicarse por reflectividad, por imaginación o por el deseo humano universal de encontrar magia en el mundo. Pero la ciencia continúa descubriendo que los pueblos antiguos sabían más de lo que les dábamos crédito. Los mayas tenían conocimientos astronómicos extraordinarios, calculando los ciclos de Venus con una precisión que rivalizaba con la astronomía moderna. Tenían sistemas matemáticos que incluían el concepto del cero siglos antes que los europeos. Tenían conocimientos botánicos y medicinales que la ciencia occidental apenas está comenzando a explorar. Es tan improbable que también conocieran propiedades de ciertos minerales que nosotros hemos olvidado. Mientras te relajas, puedes imaginar ese templo en la selva, oscuro y silencioso, donde una estatua de jade brilla con luz tenue, iluminando los rostros de sacerdotes que realizan rituales olvidados. Luz capturada de alguna fuente que no comprendemos.
Tecnología que parece magia porque hemos perdido el conocimiento para explicarla. O quizás solo un mito hermoso, pero qué mito tan persistente. Y ahora dejemos la humedad de la selva y viajemos hacia uno de los lugares más secos de la Tierra, donde un pequeño esqueleto planteó preguntas que la ciencia tardó años en responder. No todo lo que tiene forma humana es humano. El desierto de Atacama, en el norte de Chile, es el lugar más seco del planeta. Hay zonas donde no ha llovido en siglos. La Tierra es tan estéril que la NASA la usa para probar equipos diseñados para Marte. Es un paisaje de otro mundo. Salares blancos que se extienden hasta el horizonte, rocas erosionadas en formas fantasmagóricas, cielos tan claros que los observatorios astronómicos más potentes del mundo se han instalado allí. Y en este paisaje alienígena, en 2003, apareció algo que parecía confirmar las fantasías más salvajes sobre visitantes de otros mundos. Imagina el pueblo abandonado de La Noria, una antigua oficina salitrera donde miles de trabajadores extrajeron nitrato de sodio, hasta que la industria colapsó a mediados del siglo XX. Hoy es un pueblo fantasma, con edificios desmoronándose y un cementerio donde las tumbas han sido saqueadas por buscadores de antigüedades. Un hombre llamado Óscar Muñoz estaba buscando objetos para vender cuando encontró algo envuelto en tela, medio enterrado en la arena cerca del cementerio. Lo que desenvolvió lo dejó sin palabras. Un esqueleto diminuto de apenas 15 centímetros de altura. Pero no era el esqueleto de un feto o un bebé prematuro, al menos no uno normal. El cráneo era enormemente alargado, desproporcionado con respecto al cuerpo. Las cuencas oculares eran grandes y anguladas. La cara era extrañamente plana. Y lo más desconcertante, el esqueleto tenía solo 10 costillas, cuando los humanos normales tienen 12 pares. Muñoz vendió el espécimen a un coleccionista local. De ahí pasó a manos de un empresario español llamado Ramón Navia Osorio, y eventualmente llegó a la atención del doctor Stephen Greer, un médico estadounidense conocido por sus afirmaciones sobre encubrimientos gubernamentales de evidencia extraterrestre. Greer presentó el espécimen, apodado ATA, en su documental Sirius de 2013, sugiriendo que podría ser evidencia de vida extraterrestre. Las fotografías de ATA se volvieron virales. El pequeño esqueleto con su cráneo alargado y sus proporciones extrañas parecía salido de una película de ciencia ficción. Para muchos, era la prueba que habían estado esperando. Evidencia física de que no estamos solos en el universo. Pero la ciencia tenía otras ideas. En 2018, un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, liderado por el genetista Gary Nolan, publicó un estudio exhaustivo sobre ATA en la revista Genome Research. Los resultados fueron definitivos en algunos aspectos y desconcertantes en otros. ATA era humano. El análisis de ADN confirmó que era 100% Homo sapiens, con ancestría consistente con las poblaciones indígenas de la región de Atacama. Era una niña, y había nacido, o al menos había vivido brevemente fuera del útero, ya que sus huesos mostraban signos de osificación postnatal. Pero aquí es donde la historia se complica. ATA tenía múltiples mutaciones genéticas, al menos 7, asociadas con trastornos del desarrollo óseo. Estas mutaciones explicaban su tamaño diminuto, su cráneo deformado y su número reducido de costillas. Algunas de estas mutaciones nunca habían sido documentadas juntas en un solo individuo. La conclusión científica: ATA era un ser humano con un conjunto extraordinariamente raro de defectos genéticos que causaron deformidades severas. Pero las preguntas no terminaron ahí. ¿Cómo sobrevivió ATA fuera del útero con tantas malformaciones? Los investigadores estimaron
basándose en el desarrollo óseo, que tenía aproximadamente entre 6 y 8 años de edad esquelética, a pesar de medir solo 15 centímetros. ¿Cómo es eso posible? Una posibilidad es que las mutaciones aceleraron la osificación, haciendo que los huesos parecieran más maduros de lo que realmente eran. Ata podría haber sido un feto a término o un bebé que murió poco después del nacimiento, pero cuyos huesos se desarrollaron de manera anómala. Otra posibilidad, más perturbadora, es que Ata vivió durante algún tiempo con estas deformidades, quizás cuidada por su familia en una comunidad que aceptaba a los diferentes. No lo sabemos con certeza. Y hay quienes cuestionan las conclusiones del estudio de Stanford. Algunos investigadores independientes han señalado que el análisis de ADN mostró aproximadamente un 8% de secuencias que no pudieron ser identificadas, atribuidas a degradación del material genético. ¿Y si ese 8% contiene la clave de algo que no comprendemos? Otros han notado que las mutaciones identificadas son tan raras y su combinación tan improbable que estadísticamente Ata es casi imposible. ¿Qué probabilidades hay de que tantas mutaciones ocurran en un solo individuo? Debemos ser claros. La evidencia científica indica abrumadoramente que Ata era humano. No hay base para afirmar que era extraterrestre o de alguna especie desconocida. Pero Ata nos recuerda algo importante. La variabilidad humana es mayor de lo que imaginamos. Los cuerpos pueden tomar formas que desafían nuestras expectativas, y a veces la realidad es más extraña que la ficción. Las tradiciones andinas hablan de los gentiles, seres pequeños que habitaron la tierra antes de la llegada del sol. Según las leyendas, los gentiles vivían en la oscuridad y murieron cuando el sol apareció por primera vez, quedando petrificados o momificados en cuevas y desiertos. ¿Son estas leyendas recuerdos de encuentros con individuos como Ata, personas con deformidades severas que fueron interpretadas como seres de otro mundo? Mientras te relajas, puedes contemplar el misterio de Ata, un pequeño ser que vivió y murió en el desierto más seco del mundo. Un enigma que la ciencia ha explicado parcialmente, pero que sigue evocando preguntas sobre los límites de lo humano, sobre la variabilidad de la vida, sobre nuestra tendencia a buscar lo extraordinario, incluso cuando la explicación es terrenal. A veces, lo más misterioso no es lo sobrenatural, es lo natural que no comprendemos. Y ahora dejemos el desierto y viajemos hacia la selva de Centroamérica, donde esferas de piedra perfectas esperan entre los árboles. La perfección no existe en la naturaleza, solo en las manos de los dioses. En 1930, la United Fruit Company estaba expandiendo sus plantaciones de banano en el delta del río Diquís, en el suroeste de Costa Rica. Los trabajadores, machete en mano, desbrozaban la densa vegetación tropical cuando comenzaron a encontrar algo inesperado. Esferas de piedra, emergiendo del suelo de la selva como huevos gigantes de alguna criatura prehistórica. Algunas eran pequeñas, del tamaño de pelotas de béisbol. Otras eran enormes, de más de 2 metros de diámetro. Todas compartían una característica asombrosa. Eran casi perfectamente esféricas. Imagina que estás de pie frente a una de estas esferas gigantes. La superficie es lisa, pulida por manos que trabajaron hace más de 1000 años. Pasas tus dedos por la piedra y no encuentras irregularidades. No encuentras los bultos y depresiones que esperarías en una roca trabajada con herramientas primitivas. La curva es continua, matemáticamente precisa. ¿Cómo es esto posible? Los pueblos que crearon estas esferas, la cultura diquís que floreció en la región,
entre aproximadamente el año 800 y 1500 después de Cristo, no tenían herramientas de metal. Trabajaban la piedra con otras piedras, con arena como abrasivo, con paciencia infinita. Y sin embargo, crearon esferas con desviaciones de la perfección de menos del 1%. Más de 300 esferas han sido documentadas, aunque muchas más fueron destruidas en las décadas posteriores al descubrimiento. Los trabajadores de las plantaciones, creyendo las leyendas locales de que las esferas contenían oro en su interior, las dinamitaron. Otras fueron movidas de sus ubicaciones originales para decorar jardines de casas ricas o edificios gubernamentales. Esta dispersión ha hecho casi imposible estudiar las esferas en su contexto original. No sabemos cómo estaban dispuestas, si formaban patrones, si estaban alineadas con fenómenos astronómicos. Lo que sí sabemos es desconcertante. Las esferas están hechas principalmente de gabbro, una roca ígnea extremadamente dura. Algunas están hechas de piedra caliza o arenisca, materiales más blandos. Los tamaños varían desde unos pocos centímetros hasta más de 2,5 metros de diámetro. Las más grandes pesan más de 15 toneladas. ¿Cómo movieron esferas de 15 toneladas a través de la selva sin ruedas ni animales de carga? ¿Y cómo lograron esa perfección geométrica? La teoría más aceptada es que las esferas fueron creadas mediante un proceso de percusión y abrasión controlada. Los artesanos comenzaban con un bloque de piedra aproximadamente esférico y lo golpeaban con martillos de piedra, removiendo material gradualmente. Luego usaban arena y agua como abrasivos, frotando la superficie para alisar las irregularidades. Este proceso, repetido durante meses o años, podría teóricamente producir una esfera casi perfecta. Pero los experimentos modernos para replicar el proceso han tenido resultados mixtos. Crear una esfera de unos 30 centímetros de diámetro requiere cientos de horas de trabajo. Las esferas más grandes habrían requerido años de esfuerzo dedicado. ¿Por qué invertir tanto trabajo en crear esferas de piedra? ¿Cuál era su propósito? Las teorías son numerosas. Algunos proponen que las esferas eran marcadores territoriales, indicando los límites de diferentes cacicazgos. Otros sugieren que tenían propósitos ceremoniales, quizás representando al sol, la luna o cuerpos celestes. Hay quienes creen que estaban dispuestas en patrones astronómicos, señalando solsticios, equinoccios o constelaciones importantes. Una teoría más especulativa propone que las esferas tenían propiedades acústicas o energéticas que resonaban de maneras específicas o que canalizaban fuerzas que no comprendemos. No hay evidencia que apoye esta última teoría, pero tampoco hay evidencia concluyente para ninguna de las otras. Lo que es innegable es la habilidad técnica que representan. Crear una esfera perfecta es extraordinariamente difícil. Requiere no solo habilidad manual, sino también conocimiento geométrico. Entender qué es una esfera, cómo medirla, cómo verificar que la curva es consistente en todas las direcciones. ¿Cómo adquirieron los pueblos diquís este conocimiento? Hay paralelos intrigantes en otras partes del mundo. En Escocia, se han encontrado bolas de piedra tallada de la Edad de Bronce, aproximadamente 5,000 años de antigüedad, con patrones geométricos complejos. Algunas de estas bolas escocesas muestran los 5 sólidos platónicos, formas geométricas que supuestamente no fueron descubiertas hasta la antigua Grecia, miles de años después. En Egipto, se han encontrado esferas de diorita y granito en contextos del Imperio Antiguo, algunas con una perfección comparable a las de Costa Rica. Existió un conocimiento geométrico
compartido entre culturas antiguas de diferentes continentes? ¿O diferentes pueblos, enfrentados al desafío de crear formas perfectas, llegaron independientemente a soluciones similares? Las esferas de Costa Rica fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2014. Hoy las que sobreviven están protegidas, aunque muchas permanecen en colecciones privadas o en ubicaciones desconocidas, y el misterio de su propósito sigue sin resolver. Mientras te relajas, puedes imaginar a los artesanos diquís trabajando bajo el dosel de la selva, golpeando y puliendo piedra durante meses interminables, creando perfección a partir del caos de la roca en bruto, dejando, para generaciones futuras, un enigma tallado en piedra, esferas que no revelan sus secretos, geometría imposible en la selva. Y ahora, para nuestro último misterio, ascendamos a las alturas del altiplano andino, donde un templo olvidado esperaba bajo la tierra. Antes del sol, reinaba la luna, y sus templos aún esperan bajo la tierra. Esta tradición oral, recogida por el cronista español Juan de Betanzos en su Suma y Narración de los Incas, escrita en 1551, habla de una era anterior a los incas, cuando otros dioses y otros pueblos dominaban los Andes. Los incas adoraban al sol. Inti, el dios solar, era el ancestro divino de los emperadores, y los templos más importantes del imperio estaban orientados hacia los puntos de salida y puesta del sol en los solsticios. El Coricancha en Cusco, el templo del sol, era el centro religioso del Tahuantinsuyo, revestido de oro que brillaba como el astro que veneraba. Pero las tradiciones hablan de tiempos anteriores, de pueblos que adoraban a la luna antes de que el culto solar se impusiera, de templos orientados no hacia el sol, sino hacia los ciclos de la luna. Imagina el altiplano boliviano, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. El aire es frío y delgado. El cielo es de un azul intenso durante el día, y por la noche, sin la contaminación lumínica de las ciudades, las estrellas brillan con una intensidad que parece imposible para quienes solo han visto cielos urbanos. Y la luna. La luna sobre el altiplano es una presencia dominante, una esfera plateada que ilumina el paisaje con una claridad casi diurna. Los pueblos andinos la llamaban Mama Quila, Madre Luna, y aunque los incas la subordinaron a Inti, las tradiciones más antiguas la veneraban como la deidad suprema. En 2019, un equipo de arqueólogos bolivianos trabajando cerca del sitio de Tiahuanaco hizo un descubrimiento que confirmaba, al menos parcialmente, estas tradiciones. Bajo una colina que los locales llamaban Quilapata, lugar de la luna en Aymara, los escáneres de radar revelaron estructuras enterradas. Excavaciones posteriores descubrieron los restos de un complejo ceremonial que databa de aproximadamente 500 a.C., más de 1000 años antes del apogeo de Tiahuanaco. Y este templo no estaba orientado hacia el sol. Estaba orientado hacia los puntos extremos de la luna. La luna, a diferencia del sol, tiene un ciclo más complejo. Sus puntos de salida y puesta en el horizonte varían no solo a lo largo del año, sino a lo largo de un ciclo de 18.6 años, conocido como el ciclo de regresión de los nodos lunares. Los puntos extremos, norte y sur, que alcanza la luna en el horizonte se llaman lunasticios, análogos a los solsticios del sol. El templo de Quilapata estaba alineado precisamente con estos lunasticios. Esto implica observaciones astronómicas sofisticadas sostenidas durante al menos 19 años, el tiempo necesario para documentar un ciclo completo de la luna. ¿Quiénes fueron estos observadores lunares?
No lo sabemos con certeza. El sitio es anterior a la cultura tiahuanaco clásica. Podría pertenecer a la cultura chiripa, que floreció en la cuenca del lago Titicaca entre aproximadamente 1500 a.C. y 100 después de Cristo. O podría pertenecer a una cultura aún más antigua que no hemos identificado. Las excavaciones revelaron ofrendas de conchas de Spondylus, un molusco del Pacífico que era extraordinariamente valioso en los Andes antiguos, más precioso que el oro. También se encontraron figurillas de plata, el metal asociado con la luna en la cosmología andina, mientras que el oro se asociaba con el sol. Y se encontraron restos humanos, varios entierros, todos de mujeres, dispuestos en un patrón circular alrededor de una piedra central, que mostraba grabados de lo que parecen ser fases lunares. ¿Eran estas mujeres sacerdotisas de un culto lunar, sacrificios, ancestras veneradas? Las tradiciones andinas asocian a la luna con lo femenino, con la fertilidad, con los ciclos menstruales que coinciden aproximadamente con el mes lunar. Un templo lunar atendido por sacerdotisas tendría sentido dentro de esta cosmología. Pero hay aspectos del descubrimiento que no encajan fácilmente en ningún marco conocido. Algunas de las piedras del templo muestran marcas de herramientas que los arqueólogos no han podido identificar. No son consistentes con las técnicas de tallado conocidas de las culturas andinas. Algunos investigadores han sugerido que podrían ser marcas de herramientas de metal, pero las culturas andinas de esa época supuestamente no trabajaban el hierro ni el acero. Y hay una cámara subterránea bajo el templo principal que permanece sellada. Los escáneres de radar indican que contiene objetos, posiblemente más ofrendas, posiblemente algo más. Pero las autoridades bolivianas han sido cautelosas sobre abrirla, citando la necesidad de preparación adecuada y respeto por las tradiciones locales. ¿Qué hay en esa cámara? ¿Y por qué la cautela? Hay paralelos intrigantes con otros sitios lunares del mundo antiguo. En Irlanda, el túmulo de Nowth, construido hace aproximadamente 5000 años, contiene grabados que algunos investigadores interpretan como registros de ciclos lunares. En Babilonia, los sacerdotes llevaban registros meticulosos de las fases lunares y los eclipses, desarrollando la capacidad de predecirlos con precisión asombrosa. En China, los calendarios lunares fueron fundamentales para la organización de la sociedad durante milenios. ¿Existió una ciencia lunar global en la antigüedad? Un cuerpo de conocimiento sobre los ciclos de la luna que diferentes culturas desarrollaron independientemente o que quizás compartieron a través de contactos que desconocemos. No hay evidencia concluyente de contactos entre el altiplano andino y otras culturas lunares del mundo antiguo. Pero la sofisticación de las observaciones astronómicas en Quilapata sugiere que los pueblos andinos sabían más sobre el cielo de lo que les hemos dado crédito. Y el templo lunar nos recuerda que la historia andina es más larga y más compleja de lo que los incas, llegados relativamente tarde a la escena, nos dejaron creer. Antes del sol hubo luna. Antes de los incas hubo otros, y sus templos, enterrados bajo siglos de tierra y olvido, apenas están comenzando a revelarnos sus secretos. El cronista Pedro Cieza de León, en su Crónica del Perú, escrita en 1553, registró testimonios de ancianos indígenas que hablaban de una era de oscuridad anterior a la llegada de Inti, el sol. En esta era, decían, la luna gobernaba sola, y los pueblos vivían en una penumbra perpetua, guiados por la luz plateada de Mamaquilla. Durante siglos, los historiadores interpretaron estos relatos
como mitos de origen, como explicaciones poéticas del amanecer del mundo. Pero el descubrimiento de Quilapata sugiere que podrían contener un núcleo de verdad histórica. Quizás hubo realmente una era en los Andes, cuando el culto lunar predominaba sobre el solar. Quizás los templos de esa era fueron deliberadamente enterrados o destruidos cuando el culto solar se impuso. Quizás estamos apenas comenzando a descubrir una capa de historia andina que ha permanecido oculta durante milenios. Las excavaciones en Quilapata continúan, aunque a un ritmo lento debido a limitaciones de financiamiento y a la altitud extrema que dificulta el trabajo prolongado. Cada temporada de excavación revela nuevos hallazgos, más ofrendas, más entierros, más estructuras que se extienden bajo la superficie. Y la cámara sellada permanece cerrada, esperando. Hay quienes especulan sobre lo que podría contener. Algunos proponen que podría albergar textos o registros de algún tipo, quizás quipus, los sistemas de cuerdas anudadas que los andinos usaban para registrar información. Otros sugieren que podría contener momias de figuras importantes del culto lunar. Los más imaginativos hablan de artefactos de tecnología desconocida, de objetos que no encajan en ninguna categoría conocida. Debemos ser claros. Estas son especulaciones, no hechos. No sabemos qué hay en la cámara sellada. Quizás no hay nada extraordinario. Quizás solo hay más ofrendas similares a las ya encontradas. Pero la posibilidad de lo desconocido es lo que impulsa la exploración. Es lo que nos hace humanos. El deseo de saber qué hay más allá de la próxima colina, qué hay dentro de la cámara sellada, qué secretos guarda el pasado. Mientras te relajas más profundamente, puedes imaginar ese templo lunar en su gloria original. Sacerdotisas vestidas de plata, realizando rituales bajo la luz de la luna llena. Ofrendas de conchas y metales preciosos depositadas en altares de piedra. Cantos que resonaban en el aire frío del altiplano, invocando a Mama Quila, la madre luna, la que gobernaba antes de que el sol reclamara su trono. Una religión olvidada, un templo enterrado. Y ahora, lentamente, emergiendo de nuevo a la luz. No la luz del sol que los incas adoraban, sino la luz plateada de la luna que sus predecesores veneraban. Una luz más antigua. Una luz que todavía brilla sobre el altiplano, cada noche, recordándonos que hay historias que aún no hemos escuchado, misterios que aún no hemos resuelto, templos que aún esperan ser descubiertos. Y así llegamos al final de nuestro viaje. Esta noche hemos caminado por los márgenes de la historia, por esos espacios donde las certezas se desvanecen y las preguntas se multiplican. Hemos contemplado códices prohibidos que alguien quiso silenciar, ciudades sumergidas bajo océanos que guardan secretos de eras olvidadas, estructuras imposibles bajo el hielo eterno de Groenlandia. Hemos imaginado estatuas que brillaban en la oscuridad de templos mayas. Hemos reflexionado sobre un pequeño esqueleto que desafió nuestras definiciones de lo humano. Hemos admirado esferas de piedra cuya perfección geométrica sigue sin explicación completa. Y hemos ascendido al altiplano andino, donde un templo lunar nos recuerda que antes del sol hubo otros dioses, otras creencias, otras civilizaciones que el tiempo ha borrado casi por completo. 7 misterios, 7 ventanas a lo desconocido, 7 recordatorios de que la historia humana es más larga, más extraña y más maravillosa de lo que cualquier libro de texto puede contener. ¿Qué hemos aprendido? Quizás que la humildad es la virtud más importante del buscador de verdad, que debemos mantener la mente abierta a posibilidades que desafían nuestras expectativas,
pero también mantener el escepticismo saludable que nos protege de la credulidad. Que la línea entre lo posible y lo imposible es más borrosa de lo que nos gustaría creer. Quizás que nuestros ancestros, en todas las partes del mundo, eran más inteligentes, más curiosos y más capaces de lo que a menudo les damos crédito, que construyeron, observaron y crearon cosas que todavía nos asombran milenios después. Y quizás que el misterio mismo tiene valor. No todo necesita ser explicado para ser apreciado. A veces la pregunta es más valiosa que la respuesta. A veces el asombro ante lo desconocido es exactamente lo que necesitamos para recordar que el mundo es más grande que nuestras pequeñas certezas. Esta noche, mientras te preparas para dormir, lleva contigo estos misterios, no como problemas que resolver, sino como compañeros de viaje, no como preguntas que exigen respuestas inmediatas, sino como invitaciones a la maravilla. Deja que tu mente flote entre códices prohibidos y ciudades sumergidas, entre esferas perfectas y templos lunares. Deja que el misterio te arrope como una manta cálida en esta noche. Y recuerda, en un universo tan vasto y antiguo, siempre habrá más por descubrir. Siempre habrá preguntas sin respuesta. Siempre habrá umbrales que cruzar. Y eso es algo hermoso. Porque mientras haya misterios, habrá razones para despertar mañana con curiosidad renovada. Habrá razones para seguir buscando, preguntando, explorando. Esa curiosidad es tu herencia. Es el hilo que te conecta con todos los buscadores que vinieron antes. Los escribas que ocultaron códices en el desierto. Los astrónomos que observaron la luna desde altiplanos helados. Los artesanos que tallaron esferas perfectas en la selva. Todos ellos buscaban entender. Todos ellos se maravillaban ante lo desconocido. Y tú eres parte de esa tradición. Así que descansa ahora, historiador antiguo. Deja que el sueño te lleve a lugares que la vigilia no puede alcanzar. Y cuando despiertes, el misterio seguirá aquí, esperándote, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Buenas noches, y que tus sueños estén poblados de maravillas.